Tuki. Ahí va. Bueno, acá seguimos con el Maxi. Bueno, la, la idea es generar este ciclo cada 14 días, ir hablando de dos orquestas distintas. No hace falta ser un eximio experto, sino más que todo un apasionado y contar sus experiencias. Vamos a tener una cierta moderación. La idea es que el invitado vaya contando las distintas tandas que va realizando, un poquito de contexto, un poquito de historia eventualmente, y después le vamos a ir preguntando al auditorio cómo lo hacen ellos. Así que ahora vamos a presentar nuevamente a Maxi Barbacoa, como ustedes lo conocerán, musicalizador de aquí de la ciudad de Córdoba, en estos últimos 2 años de gran crecimiento, musicalizando por todas las localidades de la provincia y de provincias vecinas, y además un gran tipo. Así que te dejo, Maxi, adelante. Gracias, Pablito. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos por sumarse, por la buena onda. Y como dice Pablo, nos vamos a dedicar a charlar un poco sobre una orquesta en particular. Yo, cuando Pablo me hizo la invitación y me pidió elegir la orquesta para plantear y charlar, me elegí la orquesta de Tanturi porque, bueno, con el tiempo y con la experiencia que fui agarrando, tanto como bailarín cuando empecé, como cuando me empecé a dedicar a la musicalización, empecé a descubrir, eh, o a darme cuenta, mejor dicho, de que la orquesta de Tanturi es una orquesta infaltable en la milonga. Y en función de eso, eh, empecé a darme cuenta de la riqueza técnica y la cantidad de recursos que tanto como bailarino como musicalizador, la orquesta de Tanturi nos proporciona, ¿no? Así que, bueno, como para romper un poquito el hielo con eso, charlar cuestiones de contexto histórico, sobre todo, que siempre vienen bien para enriquecer un poco la parte técnica, ¿no es cierto? Tanturi, bueno, como muchos deben saber, o lo han estudiado, o lo han visto, o como está por ahí plasmado en el documento histórico, nació en 1905, eh, arranca una carrera profesional con su hermano, tocando en bares, tocando en bueno, los lugares donde se solía tocar en esa época. Originalmente violinista, no sé si eso es de conocimiento general, pero originalmente Tanturi era violinista. Después termina de venta por consejo de su hermano, quien lo prepara como pianista, y con el rol con el que él forma en el año, bueno, no se sabe exactamente si 31 o 33, el Sexteto Los Indios, en el 33. Vos tenés el registro como en el 33, perfecto. Ah, bien. Eh, Forma el Sexteto de los Indios, empieza a tocar y para el año por ahí 37, 36, graba sus primeras versiones. Eh, Acá Pablo tiene una diapositiva muy interesante que estaría buena. Sí, la podemos tener. Empieza a grabar, hace sus dos primeras grabaciones, la versión de Tierrita y A la luz del candil, en el sello Odeón, si mal no tengo el registro. Bien, perfecto. Y a partir de ahí, em, refuerza refuerza su orquesta, su sexteto, ampliándose, pasando él del rol de pianista directamente a director, y acá es donde se viene la explosión, ¿no? De la orquesta a partir del año 29, sobre todo con la incorporación de Castillo. Eh, bueno, como se podrá ver acá en la diapositiva, Castillo, médico, al igual que Tanturi, Tanturi de médico también, doctor, recibido con muy buenas calificaciones según el registro histórico. Eh, bueno, comienza la época que por ahí más explotamos los musicalizadores,
que es la época de Castillo, a partir del 39 hasta el año 43, que se separa, y en donde podemos decir transita la parte enérgica del tango, la parte explosiva, la parte rítmica. Eh, Recordemos que, que la orquesta de Tanturi se puede decir que deriva de la línea darienciana, ¿no? Una articulación más marcata que ligada, rítmica, aunque con el paso y la maduración por ahí de las orquestas y llamémosle el apagón del tango a partir del 43, 44, en donde las orquestas se empiezan a agarrar ya otras características y el tango se, no quiero usar la palabra apaga porque no es correcta, pero sí se vuelve menos explosiva, se podría decir, y un poco más, eh, sin llegar a lo melódico, un poco más tranquila, por decirlo de alguna forma, ¿no? Eh, a partir de ese momento, bueno, se empieza a ver por ahí épocas de Castillo en la que acompaña ese movimiento casi natural que va teniendo el tango, en donde la orquesta hace lo propio y empezamos a ver otra época de la orquesta de Tanturi con Castillo, pero también muy explotada por el lado de tanto bailarines como de los musicalizadores. Eh, ¿Qué podemos decir, no? Originalmente la orquesta de Tanturi no era vista como una orquesta virtuosa, quizá como otras orquestas de la época, de los 40, como por ahí Pugliese, Di Sarli mismo, sino, repito, perteneciente a la línea darienciana, más rítmica, se podría decir un poco más cuadradita, pero con sus matices y sus características propias. Cuando uno empieza a estudiar la orquesta de Tanturi, descubre por ahí que tiene ciertos pasajes que cortan el ritmo permanente del marcato, mucha síncopa anacruza, sobre todo, que es la síncopa que arranca en el último compás en el último tiempo del compás anterior, ¿no? Que no es la síncopa que arranca a tierra, como por ahí que es la más conocida y bailada. Y bueno, en función de eso, como les decía al comienzo, a mí la orquesta de Tanturi es una orquesta que después de estudiarla me empieza como a sorprender por la cantidad de recursos con las grabaciones que tiene, uno puede moverse dentro de la milonga, ¿no? Siempre hablando de la época más importante, se podría decir, del 39 al 45, 46, que es la última época de Campos. Campos, cantor que siguió a la participación de Castillo, que se vincula en la orquesta en el año 43 para hacer su propia carrera solista, ¿no? Como eso ya se debe saber. Y momento en el que Tanturi toma la decisión que podría haber sido, se podría decir, determinante para la continuidad o no de la, de la orquesta. ¿Por qué? Al elegir a Campos como sucesor de Castillo, quizá la respuesta del público no hubiera sido la esperada o la que tuvo, porque hablamos de dos cantores con características bastante diferentes. Pasamos del estridente de Castillo, con toda su personalidad, con toda su impronta, a un cantor mucho más sentimental, podemos decir, más melódico, ¿no? Con una voz que si bien es característica, la escuchamos y conmueve, pero no tenía la impronta de la voz de Castillo. Y acá no se sabe, ¿no? Esto, si fue una búsqueda, o sea, o fue una casualidad la elección, o fue una búsqueda eh, propuesta o estudiada por parte del director, acompañando al sentimiento del tango que se venía en esa época. Recordemos que el tango, como lo comentaba al comienzo, tiene su explosión en el 39, 40, 41, y a partir del 42 empieza como un cambio en
sobre todo en las matices, eh, no solo en lo técnico, por referirme a lo técnico, sino en las matices emocionales del tango en general. Se vuelve quizá un poco más profundo, más sentimental, eh, y esta es la parte en donde por ahí el acierto de Tanturi, podemos decir, en incorporar a un cantor que acompaña a esa época del tango que se venía, termina siendo determinante para la aceptación general que ha tenido el cantor Enrique Campos a partir de su incorporación y en lo que devenía la orquesta hasta, bueno, en el momento en el que eh, Campos deja de integrarla, que eso es por el año 46 aproximadamente. Bueno, a partir de ahí se viene otra época ya de cantores variados, Rivo, Videla, la misma Elsa Riva, etcétera, hasta la época en donde la orquesta deja de grabar, en el año 65, 66 por ahí, y su posterior disolución, ¿no? Más cercana ya al fallecimiento de Tanturi en el año 73. Sí, Pablito, quería decir mal. No, no, no. Bien. Eh, bueno, podríamos, a partir de esta recorrida así cronológica de lo que se sabe de la biografía, llamémosle, tanto del director como de la orquesta en general, eh, como les contaba al comienzo, a mi forma de ver, Tanturi no puede faltar en una milonga, así sea una milonga corta, callejera, o una milonga extensa de salón. En mi caso particular, como recurso, Tanturi está presente por lo menos en dos tandas, tres tandas en la noche, porque, como les contaba, analizando la orquesta, estudiándola, descubrimos que hay cantidad de recursos, tanto desde el perfil rítmico como del perfil emocional, de lo enérgico, y que la verdad, a mi forma de ver, la convierte en una orquesta fundamental, aunque no sea una de las cuatro grandes que estamos viendo en pantalla en este momento. Eh, bueno, principalmente, sí. Sí, mientras tanto, continúo con esta excelente presentación de Tanturi, el Maxi. Invito a los colegas que están compartiendo esta charla a que pueden poner sus preguntas en el chat para Maxi. Y bueno, yo acá les compartía unas plaquitas donde se ve los temas que Tanturi grabó en el 41, los temas que grabó en el 42 y los temas que grabó en el 43. Una pregunta, Maxi. ¿Vos observás que en los distintos años se nota un cambio en la orquesta? Por ejemplo, un cambio en la velocidad o en la elaboración de los temas. Sí, sí, Tanturi sí. Castillo. Me sucede algo muy similar a lo que me pasa con la orquesta de Troilo. Veo que hay una explosión enérgica en el año 41, sobre todo, en el cual también, al igual que en la orquesta de Troilo, me queda como sabor a poco la cantidad de grabaciones que se han hecho ese año con esa impronta. Me pasa lo mismo que con Troilo, te diría, cinco o seis grabaciones, eh, y digo, y siempre me pregunto, ¿por qué no se grabó más? ¿Por qué no hicieron más? Me pasa con Tanturi lo mismo. Eh, Estamos viendo por ahí las más conocidas, sí, La vida es corta, El Moro, Recuerdo Valeo, esos vos, Pocas palabras, Noche de Colón, sí, las más picaditas, llamémosle, las más enérgicas. Y acá no están las instrumentales, que son cuatro o cinco también como Troilo, que en la que encuentro una cierta analogía, ¿no? Llamemos Troilo fiorentino, Troilo instrumental, Tanturi Castillo, Tanturi instrumental. Eh, Aunque no pertenecen a la misma línea estilística, eh, como sabemos, una más darenciana, la otra viene más del palo de Caro. Eh, Comparten esas características, ¿no es cierto? Y bueno, como musicalizador y buscador de recursos para la milonga, por ahí me doy con esa analogía. Digo, las grabaciones del
me resultan, al igual que la orquesta de Troilo, pocas. Me hubiera gustado disponer y disfrutar de otras grabaciones. Pero bueno, también se dice que eso, tanto con Troilo como puede ser con Castillo, con Tanturi, eran por ahí disposiciones de los sellos discográficos que pedían en esa época cierta característica. ¿Ah? Se dice que Troilo no era de su preferencia tocar con ese ritmo, con esa energía, grabar sobre todo, pero bueno, que había por ahí ciertas presiones de los sellos para que el material saliera así. Quizá, ¿no? Sabrán historiadores más detallistas, quizá con Tanturi pasara algo parecido. Pero bueno, Quería hacerte una pregunta, Maxi. Hablabas de las tandas del año 41. Es notorio como La vida es corta, pocas palabras y Noche de Colón son los tangos cantados por Alberto Castillo con una velocidad más rápida, ¿no? ¿Vos cómo construirías un tanda de cuatro con estos tres temas? ¿Cuál sería el cuarto en eh, discordia? el cuarto tema. Bueno, acá voy a hacer una pequeña aclaración. Yo por ahí tengo un trastorno obsesivo compulsivo con que las tandas, aunque las características rítmicas y estilísticas del momento sean compatibles, yo prefiero que las tandas tengan una temática lírica similar. Por ejemplo, aunque lo hago, reconozco que lo hago, no combino La vida es corta con pocas palabras, por ejemplo, ¿no? Hilando fino en esto que te decía, en esta especie de TOC, ¿no? En esta búsqueda que cada uno hace, ahora paso a compartir mis tandas, en esta búsqueda que cada uno hace cuando se mete en este mundillo de la musicalización, ¿verdad? Vamos acá, por ejemplo, sí, ya. Mi caso, a ver, Ahí te quiero hacer una pregunta, Pablo Coronzi. ¿no? Hola Maxi, ¿cómo es? Gusto de escucharte. Hablando de Tanturi, vos combinás tangos interpretados, o sea, con el cantor y los instrumentales, o pones toda una No, tanda de instrumentales y una tanda de cantores? me gusta combinar, por ahí dos y dos, perdón, ¿se está bien? ¿Se está compartiendo? Sí, bien. Me gusta combinar, no lo hago muy frecuentemente, pero, em, por ejemplo, me gusta mucho en una tanda instrumental de Tanturi del 41, que puede ser, yo acá las traje separada por ahí en cómo yo la utilizaría, ¿no es cierto? Pero por ahí me gusta una tanda instrumental de Tanturi, arrancarla con Comparsa Criolla, que es una canción muy enérgica, seguir en esa línea, en una línea de tempo cercana, en este caso de 135 pulsaciones por minuto a 132, que es muy cercano, muy rítmico. Y me gusta mucho el tema, no lo tengo a mano, el moro, meterlo en una tandita instrumental. ¿Por qué? Porque el moro tiene como una característica de ser como cantada por un estribillista, aunque la época del estribillista ya en ese momento ya había pasado. En este tema es mm, muy instrumental, se podría decir, gran parte del tema instrumental, y tiene a Castillo ahí apareciendo con la voz al final cantando el estribillo, que es la parte que dice, a mí nada me faltaba cuando mi moro tenía. Esta es una combinación que a mí me encanta hacerla. Una tanda muy instrumental en lo general y con un tercer tema ahí interpretado o estribillado, podríamos decir, por Castillo. O también directamente una tanda mucho más mixta, dos instrumentales y intercalado temas de clave. De los bailarines. Mm, por ahí sí, hay lugares en donde
el público es un poquito más, se nota no incomodidad, pero sí se nota que produce algo en el público. Pero lo bueno es que son temas conocidos. Entonces, al ser temas conocidos, se los puede combinar. No obstante eso, yo lo aplico o lo aplicaría en milongas cortas, ¿no? Que es en donde yo voy a tener la posibilidad de pasar esa época de Tanturi, quizá una sola vez en la noche. Una milonga de 3 horas, ponele, entonces por ahí pasar 2 épocas de Tanturi, aunque sean instrumentales y cantadas, por ahí sería como quitarle lugar a otras orquestas y otras épocas. Entonces, para tener una mixtura tanto del instrumental y lo cantado de la misma época, sí podría ser esa combinación. En milongas largas, ya directamente una tanda de 41 instrumental en un momento, otra tanda de 41 cantadas, y también cuando la milonga por ahí proporciona el tiempo para poder hacerlo. ¿Y en qué tiempo de la milonga? ¿En qué tiempo de la milonga lo pondrías? El tiempo de la milonga, interesante. Claro, del Bueno, comienzo al medio. bueno, para milongas con público puntual, se podría decir. ¿Por qué milongas en donde por ahí la convocatoria a cierta hora, pero la gente empieza como a poblarla un poco más tarde y uno por ahí mezquina las tandas estas? Eh, por ahí un poquito más iniciada la milonga. Pero si por ahí la milonga empieza a poblarse en el horario del arranque, hasta podría arrancar con una tanda instrumental de Tanturi. Eh, sí, sí, ha pasado porque, bueno, ves que la milonga ya está lista para salir y las condiciones por ahí de arrancar bien arriba están, así que me, podría incluso arrancar con una tanda de Tanturi. Me gusta por ahí últimamente, se ha puesto de moda en realidad por ahí entre los musicalizadores, terminar con tandas enérgicas. Eh, por ahí me guardo la tanda instrumental de Tanturi para el final de la milonga, ¿cierto? Para terminar bien arriba. O incluso, como ahora se está también poniendo de moda, terminar con reversiones, versiones de orquestas nuevas, de la orquesta típica Tanturi, por ejemplo, que es una de las que mejor recrea la época y el estilo. Y bueno, esto al final de la milonga también, al ser una orquesta nueva, con sonido estéreo, grabada en 440 y con un bajo que empuja mucho más que el contrabajo de la versión original, por ahí, suele prestarse para cerrar con eso, ahí con una energía y con un sonido bien completo. En este caso, a mi forma de ver, con las limitaciones de una orquesta con formación mucho más reducida que la orquesta original de Tanturi, pero con recreaciones, por lo menos de estudios, bastante fieles a la original, ¿no es cierto? Por supuesto que ahí está también esto de, bueno, la preferencia de muchos musicalizadores, que no, por ahí no se convencen de las orquestas nuevas, y bueno, eso se entiende, un tema de discusión mucho más largo. Pero en mi caso, que sí, me gustan las versiones de la orquesta típica Tanturi, sobre todo las instrumentales, por ahí suelo reservármela para cerrar con eso y terminar bien arriba con toda la energía y con todo ese sonido empujante que tiene la orquesta nueva. Yo te quería hacer una pregunta, Maxi, sobre las tandas de Tanturi con Enrique Campos. Que si tenés, si las pasás en tu set, en qué momento de la noche y cuáles son tus tanguitos preferidos de Ricardo Tanturi con Enrique Bueno, Campos. Ricardo, bueno, sí, por ahí no la paso en todas las orquestas, en las milongas que me suele tocar, por ahí sí tengo algunas orquestas que son compatibles y por ahí me vuelco a ellas, pero mis tandas preferidas, pasa que con Campos también me pasa lo mismo que con Castillo, hay mucho recurso, tanto desde lo rítmico, melódico, como desde la impronta emocional del tema, por ejemplo, una tanda con un carácter muy nostálgico, ¿ah?
Arranco este. Y ahí me muevo. Es lo que me gusta mucho, es el uso de bandoneón. Siempre buscándole el sentido, bueno, la forma en que respecta al tempo, ¿cierto? Por ahí arrancando un poquito bajo, subiendo el ritmo. Bueno, también la decisión a cómo se va moviendo la milonga y cómo va respondiendo la tanda misma, ¿no? La estrategia que está el musicalizador, el orden de los temas musiculares, lo sabemos todos. Para mí sería esta una tanda con un mismo carácter rítmico, un mismo sentido emocional, ¿cierto? Es una tanda más bien nostálgica. ¿Cómo le haríamos una tanda, un tango con un tema? Por ejemplo, este set de temas tienen un sentido, sí, más emocional. La tanda anterior yo la veo como un poquito más dramática. Más nostalgiosa por ahí. Podría ser. Canciones que hablan mucho del recuerdo, del barrio, de un cantor en este caso, este que es, y ahora que es un himno al tango prácticamente. Perdón, ahí va. Gracias, Uli. Este tema, por ejemplo, si bien es rítmico, ¿no? Tiene el marcato, bien marcadito, es un tema que va a un tempo mucho más bajo que el promedio de la tanda. Creo que el momento en el que por ahí uno le da un poco de aire a los bailarines cuando viene arriba en el tempo. Y es una canción que me gusta mucho, no suena poco, no suena mucho, digo, en las bandas, no se elige mucho este tema. Eh, Al igual que a este sí lo escuché al maestro, al doctor Maldonado, hacerlo varias veces, temas realmente. Estamos en un set de canciones completamente emocionales, ¿no? Muy nostálgicas. Sí, sí. Yo quería interrumpir un poquito, Maxi. Vamos a hacer un poco más participativa la charla. Ahí ven, Maxi, los participantes. Tenemos 17 participantes conectados al Zoom, lo cual marca muchas ganas de aprender, sobre todo nuestros queridos musicalizadores. Y le voy a tirar un desafío a Armando Pastorino, gran musicalizador de vinilos y de computadora. ¿Cómo haría una tanda con Malbón, por ejemplo? Porque también Tanturi en su etapa con Enrique Campos tiene como muchos tanguitos que le cantan al barrio, al farolito, al paisaje, lo que Mario Orlando dice las pinceladas del barrio porteño. Entonces ahí le tiramos un desafío a Armando para que vaya sacando el lápiz
el papel y nos escriba por el chat cómo armaría una tanda con Malbón. Y después, ahí está conectado Gabriel La Rosa, y le vamos a tirar un desafío de armarme una tanda con una emoción, que tiene como otros ribetes, ¿no? Como más fuerte, un poquito más rítmico, un poquito más temperamental, una emoción. Y también tenemos a Cristian Figueroa conectado y le vamos a tirar un desafío. Que nos arme una tandita con en el tango Recién por Enrique Campos. A ver qué suerte. Mientras van trabajando, lo dejo continuar más. Bueno, otro pasaje emocional de las orquestas, de estas grabaciones de Campos con Campos, ya que estamos hablando, eh, y acá no quiero spoilear la tanda de Armando, pero esta época cuenta también con canciones un poquito más alegronas, ¿no? Grabadas en tonos mayores, sobre todo, no tan dramáticas ni tan nostalgiosas como las anteriores, siempre con el carácter nostálgico que tiene el tango en general, ¿no? Sabemos que el tango es nostálgico, aunque tenga momentos explosivos, rítmicamente mucho más bailable incluso, pero bueno, es una característica del tango, un trasfondo nostalgioso siempre, ¿no? Pero bueno, hay grabaciones un poco más alegronas, por ejemplo, esta, otro tema con el que me gusta arrancar la tanda, especialmente acá respondiéndole al colega, esta tanda al comienzo, esta tanda sí al comienzo de la milonga. Me la reservo para la primera parte de la milonga, ¿no? Si interpretamos la milonga como separada en comienzo. Otro tema compatible desde lo rítmico y lo emocional, un poquito más acelerado quizá en tempo, pero bueno, el marcato casi permanente de la orquesta hace que no se perciba tanto por ahí el cambio de velocidad. Bueno, y un tercer tema que a mí me encanta particularmente, lo he descubierto yo viendo unos bailarines alguna vez. El tercero, todos compatibles desde lo armónico, se podría decir, ¿no? Tonos mayores, moderones, pozos incluso. Ahí Richard te va a hacer una pregunta, Maxi. Richard. Sí, Maxi. ¿Qué es importante para vos? ¿Que las tandas sean de 3 o de 4 tangos? Y si necesitas meter un tango fuerte arriba para arrastrar al bailarín en cada tanda. Bien, bueno, personalmente el criterio, el, hay varias aristas con respecto a las tandas de 3 o de 4 tangos. Eso también está muchas veces impuesto por el organizador, que aunque haya motivos para poner tango de 3, en su milonga por ahí no lo prefiere. Mi criterio principalmente son el tiempo de la milonga, en donde yo, si tengo una milonga corta, sé que me voy a comer muchas épocas, lamentablemente, entonces preferiría por ir por tanda de 3 para poder aprovechar más el tiempo y pasar más épocas, más orquestas.
Importantísimo también la disparidad o paridad que puede haber entre hombres y mujeres en la sala, en la milonga, en donde poner tanda de tres por ahí promueve más la rotación, entonces hace que tanto si sobran varones como si sobran mujeres, al haber más rotación, bailen todos y no haya gente planchando. Importantísimo el criterio también de cómo está la temperatura ambiente en general, ¿no? Cuando hace mucho calor o cuando venimos, no sé, en un festival donde se bailaron 2 días seguidos, estamos en un tercer día, por ahí me ha pasado en algunos X bailar milongas de tres casi todo el domingo y es por una cuestión natural, ¿no? Te agarra el verano, bailaste viernes, bailaste sábado, el domingo está fundido con calor, tanda de 4 serían fatales. Eh, y hay un criterio muy importante para mí para poner tandas de a tres, es que hay ciertas orquestas que no tienen muchas grabaciones compatibles de a cuatro. Por ejemplo, una época del 60 y algo de Viaje, hay una tanda hermosa para pasar de a tres, pero si tenés que poner de a cuatro te quedás mechando con un instrumental por ahí, medio improvisado, o yéndote a otra época. Unas grabaciones también de Razziati que a mí me gustan mucho, que no son más de tres, entonces eh, son como excusas ideales para musicalizar de a tres y poder, digamos, explotar esas grabaciones, ¿no es cierto? Son los criterios que me vienen así a la mente en este momento. Quizá algún otro colega me va a tirar otro criterio que también puede ser válido. Hay gente que no acepta nada de eso, que ninguna de esas son excusas válidas para pasar tandas de a tres y prefiere tandas de a cuatro, pero bueno, como todo acá es asunto de debate y de permanente eh, evolución, le podríamos decir. Bueno, abrimos las preguntas, Maxi. Por supuesto, esto se trata de eso, de ir tirándonos hacia opiniones también, ¿no? Porque se puede discernir completamente en la percepción y en el criterio de cada uno. Lo importante, como decimos siempre a la hora de poner música, es hacerlo con un criterio. Nos podemos equivocar, puede salir bien, puede ser aceptado el criterio en ese momento, ¿no? Pero lo importante es que haya un criterio, ¿no? Bueno, ahí vayan destilando los micrófonos, vayan abriendo los micrófonos los que quieran participar del intercambio. Ahí lo veo a Gabriel La Rosa con su micrófono abierto. Gaby, contanos en qué momento de la noche te gusta usar Tanturi y cuáles son tus tandas preferidas. ¿Cómo le va? Buenas noches a todos. Un gusto. Maxi, querido. Lindo Javi, verlo. Pablito, querido. Un gusto verlos también. Bueno, eso es variado, chicos. Depende cómo se dé la noche. Yo les cuento mi última referencia, el Mendozazo, noche de viernes, que es noche complicada, porque, bueno, ahí ya empieza a llegar toda la gente y van y están los que llegaron temprano, que son los jueves, ¿no? Y bueno, son muy especialistas. Bueno, justo me tocó a mí comenzar las otras noches y yo vi una franja hectárea muy grande, de gente muy grande que había, porque todo arrancó a las 21:30, entonces yo cuando llegué al salón ya había mucha gente grande, y uno ahí se dificulta un poquitito porque tiene que ser observador de la gente que está. Porque nosotros sabemos que hay grupos de chicos, de bailarines jóvenes, que realmente les gusta el champán, o sea, les gusta lo bueno, con una línea de Lucio de Mare, Pedro Laurens, o sea, se manejan ahí, o sea, Pugliese Chanel, ese es el gusto. Pero bueno, yo como observé está que lo que bien. estaba, o sea, la gente que tenía ahí en el salón, y bueno, arranqué con Donato Razziati, después con Enrique Rodríguez, y generé una energía de la gente que, bueno, salió automáticamente a bailar, que eso es lo importante, generar un clima primero, para después poder aportar algo. Yo, Tanturi, le digo la verdad,
para mí no tengo específicamente marcado. Yo normalmente siempre busco empezar con algo picado, algo que la gente realmente la motive a salir a la pista. Después voy nivelando con algo intermedio. Siempre me manejo con la columna vertebral, porque para mí, en mi caso personal, me ha dado mucho resultado, que está basada en Troilo, Di Sarli, Pugliese y D'Arienzo, siempre con esa base, y después voy con el resto, los secundarios. Pero uno tiene que ser conocedor de la zona. Por ejemplo, yo lo que me di cuenta, en mi caso personal, que en la zona de Mendoza gusta muy mucho a la gente, digamos, mayor, estoy hablando, ¿no? En sí, a los milongueros grandes, Donato. O sea, Donato no te puede faltar ahí. Y bueno, yo en ese caso trabajo mucho con los dúos de Donato, que son muy buenos para mí, para mi gusto. Y bueno, me da muchos resultados. Y comienzo con algo picado, me voy a los medios, me voy a lo lento, y cuando tengo que volver a lo picado, o uso los recursos de Tanturi o uso los recursos de D'Arienzo. Siempre, siempre están presentes. En eso comparto totalmente con vos, de que yo creo que Tanturi está en 3 o 4 veces en la noche, pero ninguna duda de eso. No sé qué opinan ustedes. Sí, total, total. Sí, después, recurso valiosísimo después de los cortes. Cuando hay un corte en una milonga, salir con un tanturi bien arriba, bien picadito, Ninguna suele ser duda, un llamador. ninguna duda. Y vos, bueno, ya lo conocemos nosotros por experiencia, que cuando vos estás prendido fuego, viene y te dice, bueno, vamos a hacer el sorteito, vamos a cortar, o normalmente, viste que nunca se tiene, por ahí sí, algunos organizadores sí lo tienen en cuenta, cuando la milonga está full, te dice, bueno, una tandita más y bailan los chicos. Y que nunca te falte de que el bailarín no te trajo el pendrive o no te dijo lo que va a bailar, y viene y te pregunta eso, te pide esos temas medio raros, y vos decís, ¿y no lo tenés? Y no soy coleccionista, pero bueno, dale, dámelo, y suele pasar eso también. Pero bueno, de todos modos sí, es importantísimo. Yo creo que para levantar, Tanturi es una orquesta extraordinaria. Yo ahí le hice una preguntita para todo el grupo en general, le paso los saludo a todos los que están presentes. Por ahí me gusta, no sé qué piensan ustedes, chicos, hacerle vivir a la gente como si fuera la orquesta que estuviera presente en la noche. ¿Me explico? Entonces por ahí comparto con lo que vos decís, por ahí hago duplas, digamos, de cantores con instrumentales, porque me gusta. Señor. Lástima que Tanturi hizo tan pocos instrumentales, que sufro, porque realmente son muy buenos. Los que tiene son excelentes, como los de Troilo también, ¿no? Una mezcla permitida, que de hecho es como tocaban ellos en vivo. Bueno, Exactamente. cerrando, Entonces, Maxi, disculpa que me interrumpa, Gaby, por cuestiones de sí, hora. Para ir sí, cerrando, querido. valses y milongas, Maxi. Una materia, sí, una materia pendiente también. No hay mucha grabación de vals y milonga por el lado de Tanturi, sobre todo, especialmente en esta época en la que explotamos los musicalizadores, ¿no? Eh, Sí, sí, por ahí, yo acá tengo un par de tanditas de cada cosa. Los valses que conocemos siempre, Recuerdo, Mi Romance, La Serenata, eh, unos sí. un poquito menos rítmicos, Marisabel, con los amigos, más tranquilito. Y acá por ahí un permitido, una inserción de una grabación de Castillo con otra orquesta, bastante compatible desde la parte estilística. Eh, Con Alessio. sí, señor. Soy de poner más Tanturi y Castillo con Alessio o con De Curi que por ahí con Tanturi. Porque sí, para mí, al igual como le decía al comienzo, ¿no? Con las grabaciones del 41 me han resultado pocas. Estas grabaciones de valses y milongas, especialmente milongas que tienen 3 o 4 milongas nada más para poder armar una tanda, me ha resultado bastante reducida.
Por ahí es una tanda de milonga que saca a bailar, eso es cierto. Por lo general la suelo arrancar con esta versión de Moco Guapo. Si mal no recuerdo, con Castillo solo tiene 3 temas grabados de milonga. Eh, y últimamente me ha estado gustando mucho esta milonga, esta versión, que es una milonga que me gusta mucho a mí en general, la sé escuchar y poner con caló, pero también esta versión hecha con campos, un poquito más tranquila en lo rítmico, pero que también sirve como para darle un respiro al bailarín en el medio, depende cómo venga la noche. Eh, También he sabido utilizarla últimamente, es bien criolla, bien porteña. Cambia, ¿no? Cambia completamente la impronta. Cambia la época, pasando del 41 al 45, se nota. Acá la voz de campo está cantando una milonga, sigue siendo campo. Para cantar el amor no se precisa experiencia, se forma un hilo entre dos y lo demás va sin letra. Y así empecé esta milonga bien criolla y bien porteña. Para cantar el amor que solo siento por Hermosísima. La sé ella. combinar con las de Castillo para darle un poquito de variedad porque, repito, no he encontrado mucho material compatible con la de Castillo. Por ahí rebuscársela y armar una milonga con otras orquestas, sería hay un recurso, pero hablando netamente de la orquesta de Tanturi, muy poco por este lado. Pero bueno, eh, anda muy bailada de milonga, está muy aceptada. Bueno, muy bien, Maxi. Ahora estamos viendo que en el chat Armando ya puso su tanda de Tanturi Campos. Puso como primer tango Malbón, segundo Prisionero, tercero En el Salón y cuarto Que Nunca Me Falte. ¿Querrías contarnos, Armando, por audio, por qué te gustó esta tanda? La consigna Sí, de Armando sí, sí, era que sí. te una tanda con Malbón. Claro, bueno, siguiendo la consigna y el tema puntual, que justamente tocaste ahí como una fibra sensible, porque básicamente Malbón tiene mucho componente de esto, de justamente la poesía es un paisaje de barrio y también de nostalgias. Y básicamente en esto, en la construcción de las tandas, tener en cuenta que esto es un ejemplo, por decirlo de alguna forma, es un supuesto, ¿sí? Acá lo importante siempre es conectar con la pista, con el momento del evento. Sí, ponerte como ejemplo, uno emocionalmente se pone en esto. Cuando te proponen una tanda, está bueno conectarse emocionalmente cuando uno lo hizo en vivo, con eso de la cuestión del recuerdo. Y en ese sentido, bueno, un poco lo que decían los otros asistentes, el tema de Tanturi Campos no es una tanda que uno pase muy a menudo, es decir, no en milongas así consecutivas, sino más bien es como decirlo, como una perlita que hay que elegir viendo dónde ponerla, porque justamente tiene un efecto muy positivo en la pista, sobre todo porque conecta mucho con la parte emocional del bailarín, no tanto la parte rítmica, ¿sí? Y por eso es importante también elegir el tema de qué repertorio elegir. Y acá en esto en particular, bueno, ahí puse como segundo tema Prisionero. Básicamente la temática va más hacia las cuestiones de pareja, por decirlo de una forma. Tercer tema en el salón, acá sí baja un poquito más la energía. Recordemos que Malbón, si bien es más emocional y esto de los paisajes de barrio, pero a nivel musical tiene buena marcación, ¿sí? Y la orquesta sabe llevar muy bien esta mixtura entre lo rítmico y lo melódico.
porque justamente una característica que bien la explicó Maxi, esta orquesta, si bien tiene una línea darienciana, pero es más de la, que en realidad D'Arienzo sigue una línea tradicionalista, ¿sí? Tanturi la sigue con su versión, que por supuesto es única, y siempre se acompañó con esto, primeramente con Alberto Castillo, y bueno, posteriormente con Campos, pero con Campos fue la segunda pegada de la orquesta porque básicamente mantuvo la popularidad que había iniciado con Castillo. Y en este caso el repertorio yo lo encuentro mucho más amplio justamente con Campos, por lo tanto nos da más material para elegir la combinación, ¿sí? Y en este caso, Totalmente. bueno, un poco lo que les comentaba. Malbón y Prisionero tienen, si bien esas temáticas, pero instrumentalmente son fuertes, ¿sí? En el salón baja un poquito, y en el salón básicamente el paisaje es un paisaje de milonga, ¿sí? Un paisaje de salón de baile, con también el componente de la cuestión esta emocional de parejas o de los encuentros que se pueden dar en ese ámbito. Y justamente para terminar la tanda, la idea es mantener la energía arriba, más allá de que es una tanda más bien melódica o sentimental. Y utilizo esta versión que nunca me falte, teniendo en cuenta que hay otra versión, que es la de, bueno, ahora Pablo va a hablar de Lawrence, pero está la versión de Lawrence con Podestá, que también tiene mucha fuerza el tema. De hecho, el tanda de Podestá con Lawrence, este tango trato de poner un poquito seguido un poco por esto, por lo que dice el tango, ¿sí? Justamente tiene que ver con la figura materna, y sobre todo a nivel del... Yo sé que no tiene que ver tanto si uno es varón o mujer con respecto al vínculo con la madre, pero a veces es como un poquito más fuerte. El vínculo con la madre siempre es más fuerte. Y eso pega bastante fuerte como último tema y también es como una forma de cerrar bastante fuerte, sí, muchas veces fuerte, pero la idea básicamente es que el bailarín también se quede con esto, con una pincelada, por decirlo de una forma, pero con un recorrido también, no quedarse mucho en... Y me pasa mucho con Campos, que por decirte, un error que suelo tratar de evitar es poner muchos temas muy melancólicos, sino ir así, variando mucho, cuestión de también hacerle justicia a esto de si bien la tanda son 4 temas, pero mostrar un poco lo representativo del, del repertorio de Campos, ¿sí? Eso Sí, sería. y no construir una tanda chata también, ¿no? Claro, sí, sí. Sobre todo. Esa es sí, lo que te comentaba, me pasa también con la orquesta de Ángel D'Agostino, con Ángel Vargas, que a veces es difícil No justamente encontrar la mancharla. combinación para que no sea chata Sí, no y para que no plagiarla. se decaiga mucho la pista. Sí, tal cual. Eso, Tanturi ¿sí? lo que tiene, que no sé si lo había dicho, y acá complementando un poco a la idea que tirabas vos, como recurso tiene esto, ¿no? Mucha variedad enérgica como para crear tandas de transición. Por ahí podés arrancar con una tanda, con un tema bien picadito arriba e ir bajando progresivamente hasta salir con un tema que te va a llevar a una próxima tanda de otra orquesta ya más ambientada a ese clima que venís dejando, ¿no es cierto? Sí, Interesantísimo para explotar ese punto. sí, sí, por Porque por ahí, supuesto. viste, sí, Sí, claro. no, Sí, no, perdón que te interrumpa un poco. Eso que comenté de la transición, incluso dentro de la misma tanda puedes encontrar temas de transición para ir cambiando el clima emocional de la tanda en sí. Eso está bueno porque un poco también lo que comentabas en la tanda instrumental, incorporar el tema del moro, porque también tiene que ver con la evolución del tango. Primero fueron la mayor, digamos, la evolución
del tango en sí. Primero fue todo instrumental, después surgieron los estribillistas o cancionistas y sí, después vino el tango canción. Y eso estaba muy bueno también para, como recurso para explotarlo ahí. Sí, sí, sí. Bueno, queridos amigos, muchísimas gracias Armando, muchísimas Muchas gracias gracias. Luis. Ya estamos 11:12 de la noche y nos falta Pedro Laurens. Me imagino que hay muchas preguntas, me imagino que hay muchos aportes que todos pueden hacer. Si le parecen, le vamos a tirar una consigna, que en el grupo de musicalizadores de Córdoba pongan qué tanda de Tanturi Castillo, Tanturi Instrumental y Tanturi Campos les gusta y en qué momento de la noche la ponen. Y también les tiro una pregunta, si es que alguno usa la tanda con Ribo o con Videla, ¿eh? Que no están mal las interpretaciones, pero la calidad de la grabación deja bastante que desear. Pero bueno, les tiro esas consignas y ahora vamos a pasar a la segunda charla en honor al tiempo. Tal vez nos quedaríamos hablando de Tanturi horas y horas, así que ahora voy a hacer una pequeña prueba de sonido porque vamos a cambiar la computadora. Ahí Maxi, vamos a mutear este micrófono de esto y tenemos que dejar de compartir pantalla. Bueno, aprovecho, me voy a pasar ahora a la parte de espectador de este lado y bueno, quiero darle las gracias a todo el mundo conectado por haber sumado a la movida, por la participación, por el intercambio, por la buena onda y bueno, nada más que eso por ahora. Gracias. Muchas gracias a Cristian. Vamos a leer su tanda. Su tanda sería recién, si se salva el pibe, calla abandoneón y el corazón me decía. Así que ya estamos 11:15 de la noche, así que vamos a pasar a Pedro Laurens. Te queremos agradecer muchísimo, Cristian. Está buenísima esa tanda. Y ahora vamos a hacer unos pequeños cambios en la configuración del sonido en unos segundos. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Me están escuchando? Iniciamos la charla. Perfecto, Pablito. Muchísimas gracias, Gaby. Perfecto. Bueno. Bueno, queridos amigos, ahora voy a habilitar la cámara también. De poquito vamos a ir aceitando distintas cuestiones de estas charlas que son muy interesantes y que son, con tantos participantes, está buena la opinión de todos. Entonces, ahora vamos a hablar de la orquesta de Pedro Laurens. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso rápido por la historia y después vamos a hablar de las distintas tandas que podemos armar con Don Pedro. Entonces vamos a compartir pantalla. Ahí va. Bien. Bueno. A ver, ahí están felicitando a Maxi por su excelente charla, la verdad, muy ameno. Felicitaciones, Maxi, están todos muy contentos mandándote muchos saludos. Muy ameno, muy completo, muy detallado. Y bueno, yo en el caso mío me toca hablarles de Pedro Laurens. Y bueno, Pedro Laurens es una orquesta eh, bastante importante, pero no necesariamente, obviamente no forma parte de los cuatro grandes, pero está en la segunda línea de orquestas fundamentalmente por su calidad, pero tiene sus secretos, ¿no? Pedro Laurens nació en La Boca en 1902 y falleció en 1972. Y en esos 70 años de vida nos dejó innumerables tangos que quedan en el recuerdo y en las pistas, ¿no? Bueno, él debutó con Casanova en 1922 y su gran paso fue cuando pasó a la orquesta de Julio De Caro en 1924, en donde cambia su nombre, ¿no? Porque el de nacimiento era Pedro Laurens, digo, Pedro Blanco, pero como sus hermanos, sus medios hermanos, eran de apellido Laurens, después fue rebautizado como Pedro Laurens,
porque era más ganchero, digamos. Y bueno, con Julio De Caro tuvo una etapa muy rica de 1924 a 1934. Y en esa etapa revolucionó la interpretación del bandoneón en el tango. Por eso es tan importante el papel de Pedro Lawrence. Y después, si ustedes se fijan, fue uno de los pocos integrantes de esta generación del 20 que tuvo cierta repercusión en los años 40, ¿no? Digamos que con Julio De Caro integró el binomio junto a Mafia. Así con Pedro Mafia integró el binomio de bandoneones que hizo historia. Y en ese momento con el sexteto de Caro, en lo que se dio como la fundación de la Guardia Nueva. Digamos, en la historia del tango, el sexteto de Julio De Caro fue la inauguración de la Guardia Nueva. Y bueno, Pedro Lawrence compartía el binomio bandoneones junto a Pedro Mafia. Eh, Pedro Mafia tenía un estilo de toque como más melancólico, o más pianísimo, y Pedro Lawrence, que era más joven, tenía mucho ímpetu en su toque y muy virtuoso. Pedro Lawrence era lo que se llama un bandoneón cadenero. Y yo siempre escuchaba el término bandoneón cadenero y me preguntaba, ¿pero por qué bandoneón cadenero? Y bueno, hoy lo leí macheteando para esta charlita y se le llamaba bandoneón cadenero porque el caballo cadenero era el caballo que tiraba de todos los carruajes cuando había muchos caballos. Entonces, el bandoneón cadenero era cuando un bandoneonista tiraba de toda la orquesta. En ese momento se le apodaba bandoneón cadenero y por su ímpetu y su protagonismo, Pedro Lawrence ocupó ese rol en todas las orquestas en las que estuvo. Bueno, entonces dentro de su orquesta, debuta en el año 34 con su orquesta propia y fundamentalmente tocaba en distintos lugares, en el cual el más característico y todavía existe el día de hoy en la Avenida de Mayo, se encuentran los 36 billares. Así que están muy invitados a visitar los 36 billares, uno de los restaurantes y cafés típicos de Buenos Aires en Avenida de Mayo. Y bueno, fundamentalmente el virtuosismo de Pedro Lawrence hizo que su marca registrada fueran las variaciones, ¿no? En las distintas formaciones, principalmente en la primera etapa en la RCA, las variaciones de Pedro Lawrence eran muy importantes y prolongadas, que invitan al bailarín a hacer todo tipo de figuras a toda velocidad en fusa. Así que bueno, eso con las variaciones de Pedro Lawrence y hay distintas curiosidades y distintas cuestiones anecdóticas, ¿no? Ya en los tiempos del sexteto de Caro, cuando se va Pedro Mafia, el que queda a cargo de acompañarlo a Pedro Lawrence, se va Pedro Mafia y lo acompaña el Cieguito Blasco. Así que vamos a ver el Cieguito Blasco. ¿Ustedes están viendo el PowerPoint, chicos? Pregunto. Alguien que diga si está viendo el PowerPoint, porque... Sí, sí. Ah, muchísimas gracias. Bueno, entonces, Tuki, ahí. Bueno, entonces, acá está Pedrito Lawrence junto a sus... Acá está Pedro Lawrence y acá están sus hermanos, que también tocaban el bandoneón, los hermanos Lawrence. Y acá está la primera orquesta de Pedro Lawrence y dentro de sus músicos, uno de sus primeros pianistas fue Osvaldo Pugliese, lo cual fue un dato de la historia bastante importante. Y acá Pablo, tenemos al Cieguito Blasco. se ve la primer placa solamente. No está en modo reproducción. Ah, bueno, bueno. Ahí vamos a ver cómo lo optimizamos. Ujujujú. A ver, a ver. Ahí que se ve.
¿Se ven tres bandoneonistas? Ahí está, Pablito. ¿Qué se ve? Ahí se ven los tres bandoneonistas, sí. Buenísimo. Entonces aquí tenemos a Pedro Blanco, luego Pedro Laurens y sus hermanos bandoneonistas, una foto en Uruguay. Después, acá lo que le contábamos. Acá tenemos entre los músicos que tocaron en la orquesta de Pedro Laurens, contamos con Armando Blasco en bandoneones, Osvaldo Pugliese fue uno de los primeros pianistas, en violín tocó Alfredo Gobi, también Colangelo, Suárez Paz, y después de Pugliese el pianista fue Héctor Grané, que fue fundamentalmente el arreglador de la orquesta durante más de una década y fue el pianista que sucedió a Pugliese. Bueno, ¿qué otra cosa es muy importante en Pedro Laurens? Es en lo musical, es una orquesta decariana, obviamente porque Pedro Laurens fue bandoneonista de Julio De Caro y fue muy influido hasta el punto de llevarse a Armando Blasco a su orquesta. Y en la cuestión rítmica del contrabajo, tocaba en staccato, no tocaba ligado, digamos. Entonces, por eso, si viene una orquesta decariana, es una orquesta que tiene un ritmo y un pulso bastante importante entre el piano y el contrabajo, ¿no? Que recordemos que la gran mayoría de las orquestas decarianas tocan el bajo en forma ligada. Por ejemplo, Troilo. Así que bueno, Pedro Laurens tocaba en staccato. Bueno, ¿qué otra cosita? Que después del tiempo que estuvo con su orquesta, Pedro Laurens continuó su carrera cuando empezó a haber menos presupuesto con el tango, desarmó su orquesta típica y comenzó con el Quinteto Real en la primera etapa. Bueno, entonces acá tenemos una foto de la orquesta junto a Armando Blasco y el resto de la orquesta. Acá al medio vemos a Pedro Laurens. Bueno, y tuvo distintos cantores. En la milonga normalmente se pasa a Pedro Laurens con dos cantores. Es lo más estándar. Y después hay otros cantores que están muy buenas las grabaciones y también se pueden pasar. Bueno, uno de los cantores que más se pasa en el lado de la faceta rítmica de Pedro Laurens es con Juan Carlos Casas. Y en cuanto a la faceta posterior, que fue la melódica, estuvo con Pedro Laurens Alberto Podestá, que no estuvo mucho tiempo, estuvo un par de años solamente, pero es considerado por muchos como el mejor cantor que tuvo Pedro Laurens. Bueno, sobre Juan Carlos Casas, ¿qué podemos decir? Bueno, Juan Carlos Casas era de Tandil y en su colegio estudió francés e inglés. Y eso tiene cierta importancia porque él estudió bastante y en 1938 reemplazó a Farrell en la orquesta de Pedro Laurens. Graba entre 1940 y 1942 y después en el 43 se va con Juan Canaro de gira por Latinoamérica y, y posteriormente en 1949 ya estaba en Europa. Comenzó en Barcelona y después pasó a París en 1949. Fue el cantor del Moulin Rouge. Era el cantor de tango de Moulin Rouge. Una curiosidad interesante de Juan Carlos Casas. A ver, un segundito, me voy a ocupar de una cuestión técnica. Bueno, ahí se escucha un ruidito. Si hay alguien que tiene el micrófono abierto, que se escuche como un ruido como de un papelito, le vamos a pedir si lo puede silenciar. Muchas gracias. Bueno, y vamos a continuar con Juan Carlos Casas y ahora le vamos a poner rostro, ¿no? Acá vemos una foto de Pedro Laurens con Juan Carlos Casas. A mí siempre me hace acordar al actor del Zorro. No sé a ustedes, pero parecido
Ahí dice el Maxi Barbacoa que se parece al profesor Girafales. La verdad, una mezcla entre el zorro y el profesor Girafales, pero está bueno ponerle cara a los cantores, ¿no? Bueno, y vamos a pasar al siguiente. Bueno, acá tenemos una foto donde vemos en el medio a Lawrence y a la derecha de Lawrence tenemos a Armando Blasco con sus lentes, le decían el cieguito, y en el extremo izquierdo de la foto vemos a Casas, ¿no? Y bueno, Casas en el 38 graba Vieja Amiga, tangazo. Acá vemos otra foto de la orquesta, donde vemos que tenía 3 bandoneones, 4 violinistas, contrabajo, pianista. Ah, no, eran 3 violinistas, contrabajo y pianista. Y atrás se ve un cantor. O puede ser un locutor. Bueno, en 1940 graba 5 tangos, donde graba Desconsuelo, Como dos extraños, Amurado, No me extraña y De puro guapo. Y ahí ya empezamos a ver esos tanguitos que sí se escuchan mucho en las milongas, ¿no? En esa tanda rítmica de Pedro Lawrence, con Casas, tanto No me extraña, De puro guapo, Como dos extraños, Amurado, suenan todas las milongas, ¿no? Amurado tiene también como detalle que fue compuesto por Pedro Lawrence, junto a Pedro Mafia. Y bueno, y Como dos extraños también era compuesto por Pedro Lawrence. Gran éxito por múltiples cantores a lo largo del mundo, ¿no? Y bueno, estos tangos, No me extraña, De puro guapo y Amurado, tienen unas variaciones excelentes, donde cuando uno ve bailarines, esta tanda me gusta mucho cuando veo que hay muchos bailarines profesionales o muchos bailarines que les gusta mucho tomar clase y uno les tira esta tanda, saltan como gatos a la pista, porque pueden darlo todo, lo van a dar todo, entonces es una, cuando hay muy buen nivel de baile, es una tanda que siempre luce. Bueno, en 1942 vuelve a grabar eh, Casas junto a Pedro Laurens y graba Corazón encadenado, Taconeando, A mí déjame de mi barrio y Firuletear de bandoneón. Estos tangos de 1942, la verdad es que la calidad de grabación es bastante pobre y no, no son muy usados en las tandas de Laurens Casas por ese motivo. Y musicalmente ya tienen el síndrome del 42. Hay una teoría, una cuestión histórica en la música, que el tango Malena, de Lucio de Mare, revolucionó la historia del tango. Dicen muchos que entre el 39 y el 41 fue la etapa más rítmica de todos los tangos. Si ustedes se fijan, del 39 al 41, tanto en Troilo, Tanturi, D'Arienzo, Laurens mismo, todas las orquestas, Di Sarli también, era la etapa más rítmica. En el año 42, a partir del tango Malena de Lucio de Mare, revoluciona el estilo y la poesía y empiezan tangos más existencialistas, más melancólicos, con más desarrollo musical. Y bueno, en ese marco, Pedro Lawrence con Casas grabó estos tangos sin mucha suerte. La verdad no son muy conocidos, no son muy reproducidos tampoco. Y la calidad de grabación no deja bastante que desear. Inclusive estos 4 tangos nunca fueron grabados en vinilo. Y por lo general los discos de vinilo representan el repertorio más popular que tuvo cada orquesta. Así que ahí en la foto vemos el vinilo fundamental de Lawrence con Casas en 2 tipos distintos, ¿no? En 2 tapas distintas. Así que, y bueno, esta etapa de Lawrence con Casas es muy importante, muy reproducida en las milongas, en una tanda rítmica, donde, que yo digo que es caviar, todo Pedro Lawrence es caviar, pero tiene 2 caras muy distintas, ¿no? Esta cara rítmica va a ser fundamentalmente entre el 40 y el 41, y después la tanda más melancólica, por decirlo de una forma, viene después con Alberto Podestá, fundamentalmente, más otros cantores que vamos a ir repasando. Voy a ver qué me queda de esta. Bueno, entonces, por ejemplo, acá yo hago una unión entre los tangos del 38 a 1940, ¿no? Y bueno, me da esta combinación que puedo armar distintas tandas.
en donde puedo sumar a Vieja Amiga. Si ustedes pueden pensar, Vieja Amiga tiene casi la misma formación de orquesta, la misma calidad de sonido y están todas cantadas por Casas. Entonces, por ahí, tangos que empiezan bien arriba pueden ser Amurado de Puro Guapo, No Me Extraña. Tangos más melódicas son como Dos Extraños, Vieja Amiga. Y un tango más melancólico sería Desconsuelo. Bien. ¿Qué otra cosita tengo por aquí? Bueno, acá tengo distintos ejemplos de tandas. Dos ejemplos de tandas que se pueden arrancar. Uno arrancándolo con Amorado y otro arrancándolo con De Puro Guapo. Y básicamente, cuando arranco tandas de Laurens Casas, arranco con los temas más conocidos de Laurens Casas. Porque no es una orquesta que esté dentro de los cuatro grandes. Entonces, si uno arrancara con un tango, por ejemplo, Desconsuelo, si uno arrancara la tanda de Laurens Casas con Desconsuelo, les puedo asegurar que no va a salir ni una persona a bailar. Salvo que la olviden. Pero por eso, cuando tenemos las tandas caviar, siempre es bueno tirar un primer tema bien ganchero, porque no todo el mundo las conoce. Entonces hay que tirar el tema más conocido, porque si no, si la pista queda vacía después del primer tango, a veces puede intimidar al resto de los bailarines. Y también es una tanda que técnicamente requiere bastante el bailarín. Entonces, si los bailarines son un poco principiantes, un poco básicos, probablemente se vean intimidados por por la velocidad y el virtuosismo de esta tanda. Bien, acá hay una especie, bueno, otro juego que hice, y bueno, acá hay un truco que es, bueno, tenemos, si usted se pone a pensar, pocos temas para elegir que tengan rítmica de Laurens Casas, ¿no? Entonces, viendo el disco de Pedro Laurens con Casas, hay dos tangos que dicen que son cantados por Casas y uno los puede mezclar en otra tesitura, ¿no? Como una tesitura más melancólica, ¿no? Y uno podría pensar en Al verla pasar o en Abandono, ¿no? Eh, y después hay otros tangos que no son de Casas y son atribuidos a Casas, que, o no sé si son estos, ahora me surge la duda si estos no eran los temas que no eran de Casas y se lo atribuían a Casas en la cajita del disco. Tal vez Armando se acuerde de esto, porque sí, eso le voy a dejar de tarea. Estos temas, al verla pasar y Pablo, Abandono. Sí, Armando. son de Martín Podestá. Ahí va. Gracias, Armando, me hiciste acordar. Soy Exactamente. Ulises. Y Esa tanda me complica al verla pasar porque es un tangazo. sí, pero lo pueden poner, ¿eh? Sin ningún problema. O Tiene sea, pocos. Son 3 grabaciones, creo que son de Martín Podestá. claro. Ahí, en esta etapa, en la misma orquesta, graba la mayoría de los tangos con Juan Carlos Casas. Y después, como decíamos con Armando, al verla pasar y Abandono, muchas veces las van a ver en internet o en las bases de datos, como que también las canta Juan Carlos Casas. Pero si prestan atención, tiene otra voz. Y en realidad es porque no son cantadas por Casas. Y estos tangos de Martín Podestá son muy pocos y uno no llegaría a armar 4 grabaciones de Martín Podestá con Laurens. Pero, sinceramente, para mí no desentonan para nada mezclándola con Casas. Así que Casas y Podestá son bastante intercambiables y así hay varios tangazos que están buenísimos, están bastante huérfanos en esta etapa de la orquesta de Pedro Laurens y para mí se pueden mezclar con criterio y buen gusto, se pueden mezclar sin ningún problema. Después, ¿qué tenemos? Tenemos los instrumentales, ¿no? Tenemos instrumentales como ahí donde se ve más la estirpe de Careana, de Pedro Laurens, ¿no? En los instrumentales, acá en este disco, tenemos instrumentales como Arrabal, instrumentales como Orgullo Criollo, y
Después en otro disco vamos a tener instrumentales como Mala Junta, ¿no? Que viene a ser un caballito de batalla histórico de Pedro Laurens y que fue compuesto por él. En esa variación, en esa versión de Pedro Laurens, cuando hace sus instrumentales, digamos, es una versión donde es menos picado que Laurens Casas y es súper decareano, digamos, expresa su beta más decareana. Y bueno, a ver si tengo algún otro slides para mostrarles. Bueno, acá esta es una curiosidad en donde se ve en esta foto a Aníbal Troilo en el medio. A la derecha de la pantalla vemos a Pedro Laurens y a la izquierda al gato Astor Piazzolla, ¿no? Esto fue para un video que hicieron en homenaje al tango y en ese documental los hicieron tocar a los tres grandes juntos, ¿no? Increíble, el video está en YouTube, búsquenlo, se encuentra. Bien. Y acá está una foto mientras se grababa ese documental que se encuentra en YouTube. Yo en una época había bajado el video, ahora hace rato que no sé dónde lo dejé. Bueno, voy a salir de esta presentación. Voy a recuperar la cámara, aquí estoy. Y bueno, ahora les voy a mostrar, por ejemplo, el disco, este disco, que ustedes ven en la pantalla. A ver cómo puedo hacer. Bueno, ahí vemos la cara de, de Pedro Laurens. Y este es el disco con Alberto Podestá, ¿no? A ver, déjenme un segundito. Tuki, ahí va. Entonces, en este disco es donde tenemos la mayoría de los tangos de Alberto Podestá, y donde uno puede armar tanda, ¿no? Tiene tangos increíbles. Bueno, le dejo al equipo la pregunta. ¿Qué versión de Recién, del tango Recién prefieren? ¿La de Pedro Laurens con Podestá o la de Tanturi con Campos? Así que ahí en el chat, si quieren, pongan cuál es la que más les gusta. A mí personalmente me parecen excelentes las dos, pero la de Laurens me gusta un poquito más. Después está el tango, que como decía Armando, que nunca me falte, este tangazo que tiene una fuerza increíble y que le canta a la madre. Muchas veces se cree que es un tema romántico a una pareja, pero como dijo Armando muy bien, es un tango que le canta a la madre. Después tiene una versión bastante interesante, a mí me gusta mucho, de Garúa. Tiene una versión de Garúa que está muy bueno. Tiene una versión que se dice que es tal vez la mejor versión de Alma de Bohemio, ¿no? En donde Alberto Podestá muestra su gran caudal vocal y hace un sustain increíble de una nota en Alma de Bohemio, y muy interesante versión. También una versión de Todo, el tango que también grabó Di Sarli, no está mal esa versión de Todo. Y después también tenemos la versión de Nunca tuvo novio, que está muy buena, de Pedro Laurens con Alberto Podestá. Y hay muchísimos tangos más, ¿no? A ver, les muestro otro disco. Estos son discos argentinos, ¿no? Este es el disco argentino de Laurens con Casas, que recién mostrábamos en foto. Y este es el disco argentino de Laurens con Podestá, ¿no? Que se usan muchísimo. Después hay otro disco argentino muy interesante, que el de Laurens, que tiene muchos instrumentales, que es Mala Junta. El tango Mala Junta, que en la tapa tiene como dos gángsters, ¿no? Como dos compadritos ahí en la tapa del disco. Y bueno, en este es más variado los grupos de cantores que tiene, ¿no? En este está Mala Junta, el instrumental, bien de careano lo hacen, repite Alma de Bohemio, tiene una versión de Queja de Bandoneón, también instrumental, y entre los tres discos, bueno, tiene una versión de La Comparsita también, eh, y tiene, entre estos tres discos argentinos, de la orquesta del 40 de Pedro Laurens, también uno puede hacer tandas de vals. Entonces, la tanda de vals la armamos con estos dos discos.
Y ahí tenemos valses que son excelentes, como Mascarita, Mendocina y, y Paisaje. ¿Qué vals, Paisaje, muchachos? ¿Qué vals? Entonces, ahí nos quiere hacer un aporte el Maxi Barbacoa. A mi gusto, a mi criterio, la mejor versión de Caserón de Texas que se haya grabado. Ahí va, la mejor versión de Caserón de Texas, así que después la buscamos. Bueno, y también otra cosa muy importante de esta etapa de Pedro Lauren son las milongas. Tiene muy buenas milongas esta etapa de Pedro Laurens y algunas que no están tan buenas, la verdad que no. Por ejemplo, la versión de Milonga Compadre de Pedro Laurens, cantada por Casa, es excelente. Después, otra milonga excelente de Pedro Laurens es la versión de Yo Soy de San Telmo. Y después una que es un poco cercana a mis sentimientos, la milonga Maldonado de Pedro Laurens, que es mi apellido de familia, digamos, está bastante buena. Igual me gusta más la de Di Sarli. Y también tenemos otra milonga muy buena que yo me acuerdo que le gusta a Armando, que se llama El Criollito Oriental. El Criollito Oriental de Pedro Laurens. Y después tiene otras milongas. O sea, hay que mezclar cantores, ¿no? Cuando hacemos valses o milongas de Laurens, hay que mezclar cantores para que tenga onda, digamos. Tal vez podríamos tener purismo para mantener los tres cantores, pero terminaríamos haciendo milongas sin onda y valses sin onda. Por ejemplo, a mí no me gusta la versión, obviamente es mi gusto, ¿no? No es la verdad de nada, pero a mí no me gusta la versión de Milonga de Mi Flor. Esa para mí no tiene mucha onda. Bueno, ahora, ¿por qué les hacía hincapié? Tenemos un miembro de Colombia, está el amigo de Colombia por ahí. Había un musicalizador de Colombia que iba a estar en la charla. Si puede que abra el micrófono y nos salude. Bueno, Eh, en la industria musical del tango hay países que tuvieron una gran producción. Después de Argentina, los países donde más producción hubo fueron Colombia y Uruguay. Y después Chile. Y bueno, después están los discos colombianos de Pedro Laurens. Y ahí vemos otros cantores. Este es un disco colombiano de Pedro Laurens. Y ahí hay distintas cuestiones que son muy interesantes. En Argentina se editaron 3 discos de Lawrence de los años 40 y en Colombia editaron como 5. O sea, claramente los colombianos tienen un repertorio mucho más amplio en vinilo de los tangos de Pedro Lawrence. Y bueno, en este tango, en este disco, que se llama Barrio Tranquilo, tenemos los tangos de Carlos Bermúdez y Jorge Linares, ¿no? Y ahí hay unas versiones muy interesantes. La versión, por ejemplo, de Carlos Bermúdez, tenemos tangazos como Más solo que nunca. Tenemos Me están sobrando las penas, Llueve otra vez, tenemos Nada más que un corazón, y estamos hablando que son versiones tocadas por la orquesta de Lawrence. Son buenísimas esas versiones. Y La Madrugada. Y La Madrugada está en otro disco. Este disco, Naranjo en Flor, es un disco chileno, y este disco tiene La Madrugada por Bermúdez. Así que tangazos tremendos. Y por Linares tenemos el tango Naranjo en Flor, por Linares tenemos Trenzas, Esta noche al pasar y Barrio Tranquilo. Así que por Linares no tenemos tanto repertorio para hacer tandas, pero yo confieso que nunca pasé una tanda de Linares por el momento, pero me parece que para momentos álgidos y con muy buen nivel de baile se puede pasar una tanda de Laurens Coscasas en un momento donde uno venga con la energía muy arriba y quiere tirar unas tandas de medio tiempo. A media velocidad podemos hacer unas tandas exquisitas con Alberto Podestá. Y si quisiéramos poner una tanda así medio al estilo Pugliese Chanel, ¿no? Y en ese caso el repertorio es muy parecido a Carlos Bermúdez, si ustedes se ponen a pensar.
lo que grabó. O Carlos Bermúdez también es parecido a eso. Bueno, estamos hablando de 1945 aproximadamente, y el repertorio de tangos como Más solo que nunca le hicieron muchísimas orquestas, Que nunca me falte nada más que un corazón. Bueno, son tangos que eran muy populares y todas las orquestas hicieron su contribución. Bueno, hablábamos sobre las etapas de Lawrence, y después tuvo una etapa donde grabó sus propios tangos ya más maduro, donde graba los mismos tangos, pero ya en una etapa más instrumental, más lento, donde vuelve a grabar Mala Junta, Orgullo Criollo, Como Dos Extraños, Mal de Amores, pero sin cantores. Son todas versiones instrumentales. Graba de Puro Guapo, Amurado, Milonga de mis amores y otros más sin cantor. No son para nada milonguera esta etapa de Pedro Lawrence. Me voy a fijar bien si sale. No me acuerdo bien en qué año hizo estas grabaciones, pero no es muy milonguero. Y por último, el Quinteto Real, ¿no? Que fue como cuando comienza la crisis del tango en el año 50, las grandes orquestas vieron un gran problema de presupuesto, porque nadie quería contratar 14 músicos, que es lo que en promedio tenía cada orquesta típica. Entonces, eh, nadie quería contratar a los 14 músicos, y empezaron a ver versiones como los quintetos y volvieron los sextetos, ¿no? Hasta Troilo tenía su formación con Roberto Grela, y bueno, empezó el sexteto tango, el quinteto real, el sexteto mayor, y distintas formaciones más pequeñas donde los grandes músicos pudieron continuar su carrera. Y bueno, lógicamente había menos trabajo, menos gente, o sea, ya D'Arienzo por ahí metía 1000 personas en un club, pero ya ahora los grandes músicos tocaban en cafés y en restaurantes, entonces tenían que hacer formaciones más pequeñas como quinteto y sexteto para poder eh, salir bien económicamente. Así que vamos ahora, básicamente, a ver el chat. Hay algunos mensajes que no he leído. Bien. Ahí, Galaxy A30S dice, Lawrence, lejos para mí. Eh, Díganos su nombre, Galaxy A30S, porque la verdad que no lo... ¿Vos, Gaby, sos? Ah, Gaby, sos vos. ¿No te gusta Lawrence? Bueno, todos los gustos también. Bueno. Y después, Armando, ¿a vos te gusta Lawrence? Contanos. Mira, si no le... Mira, ahí Silvia Roger dice, amo los valses de Lawrence, y la verdad son buenísimos. Acá el Maxi Barbacoa nos quiere decir una cosita. Sí, sí, con este juego interesante de los desafíos, ya que tenemos muchos participantes que se dedican, son colegas, ponen lindas músicas. Siempre tuve como un sufrimiento, se podría decir, o un problema, un dolor a la hora de armar una tanda con la beba, que es una versión que a mí me resulta fantástica, que es el tema dedicado a la Leja de Pugliese, pero cuya versión de Lawrence me ha costado siempre ubicarla dentro de una tanda. Quería saber por ahí alguno de los musicalizadores presentes si la ha tenido o si acepta el desafío de eh, armar una tandita así como lo hizo recién Arman, que armó una hermosa tanda de Tantúrica de Campos, en una tanda en donde puede estar incluida la beba, la versión de la beba instrumental por Pedro Lawrence. Bueno, seguimos con los desafíos. Ahí Julián del Vecchio dice que Lawrence con Bermúdez era su tanda favorita cuando empezó. Así que, querido Julián, compartinos tu tanda de Lawrence con Bermúdez. Y Silvia Roya nos cuenta que con Bermúdez puso en alguna ocasión, son muy bellos. Y bueno, ahí Armando nos dice que es un imprescindible. A ver, Armando, contanos cuáles son tus tandas preferidas de Lawrence. ¿Y en qué momento pondrías Lawrence Casas y en qué momento pondrías Lawrence Podestá? Y a ver,
Seguimos viendo los mensajes. Bueno, Maxi. Perdón que estoy ahora un poco encendido de este lado, ya sin los nervios de ser el orador. Recién hablaste de por ahí la combinación en lo que respecta a contraste rítmico, ¿no? Me decís, Lauren, para levantar o perdón, para apagar un poco la milonga después de una buena tanda enérgica y cosas así. Pero hilando un poquito más fino, para vos o para, por supuesto, cualquiera de los chicos, de los colegas musicalizadores del chat, ¿con qué orquesta, independientemente si a dónde queremos llevar la energía de la milonga, pero con qué orquesta contrasta mejor y más armónicamente la orquesta de Pedro Laurens? Más allá de de lo que decíamos recién, el carácter rítmico en general o enérgico, sino más puntualmente con qué orquesta antes y después, ¿no? Porque son dos momentos en los cuales las orquestas, solemos combinar orquestas. ¿Con cuál orquesta te suena que la orquesta de Pedro Laurens es más armónica y mantiene una línea más armoniosa en esa transición? Muy interesante la pregunta de Maxi. Bueno, hay distintas, bajo lo que actualmente estamos haciendo, que es armar las dinámicas con TTB, TTM, o sea, tango, tango, vals, tango, tango, milonga, o TTTB, TTTBM. Bueno, yo nunca metería una tanda de Lawrence. Lawrence es caviar, digamos, no es asado, es caviar. Entonces, para comer caviar tenemos que preparar el momento. Entonces, saliendo de unos anuncios de cumpleaños o saliendo de anuncios de distinta índole, yo no pondría Lawrence para salir de anuncios, por ejemplo. Amo Lawrence. Tampoco usaría Lawrence después de una tanda de milonga. No usaría Lawrence después de una tanda de milonga, donde por lo general merma un poco la cantidad de bailarines en pista. Y, por ejemplo, si yo vengo con una tanda de Di Sarli a pleno, que en estilo fresediano, y le puedo meter, si vengo con Di Sarli y con acordes mayores, le puedo meter un Lawrence Casas a todo vapor, el rítmico, digamos. Le puedo meter un Lawrence Casas a todo vapor, porque ya la gente estuvo bailando y llenando la pista con un Di Sarli. Entonces podría meterle un Lawrence Casas y probablemente la pista se vuelva a llenar porque la gente va a tener ganas de bailar algo rítmico. Después, si salgo de una tanda de milonga y le meto un Tanturi Castillo y lleno, o un Biaggi o un D'Arienzo y lleno la pista, y después puedo volver a llenar la pista con un Lawrence Podestá. ¿Eh? Ahora, si vos me decís, ahí le bajo un poquito, yo no digo bajar la energía, sino bajar el tempo. Bajar el tempo, uno baja un poco el tempo, porque como muchas veces decimos, nadie come milanesa con milanesa. A la milanesa la comes con puré, entonces necesitas la milanesa, necesitas el puré. Entonces, en medio milanesa con milanesa sería pasar D'Arienzo y después pasar Biaggi, por ejemplo. Eso sería milanesa con milanesa. Entonces, si uno alterna, esto es muy concepto del PBT Godoy, si uno alterna lo melódico con el rítmico, es como se adapta mejor a la cuestión orgánica del ser humano. Entonces, básicamente así haría yo. Y después para meter un Bermúdez, por ejemplo, y tendría que tener muy buen nivel de bailarines, mucha gente en la milonga, porque la gente no lo va a reconocer. Entonces va a tener que haber una predisposición. Voy a tener que notar que la noche está prendida a fuego y la gente quiere. Y arrancaría con versiones que sean muy conocidos, digamos. No arrancaría con Yo otra vez, digamos. Entonces, para un Bermúdez sería después de un D'Arienzo. Para un Bermúdez sería después de un D'Arienzo, por ejemplo. Tiene que venir pechado por algo que explote la pista, digamos. Así que bueno, ese es más o menos respondiendo a la pregunta de Maxi. Y vamos a leer lo que nos compartió Armando. Me parece hiper interesante, un laurenciano de pura cepa. Entonces Armando pone, dice, tiene que estar prendida la pista para poner Lawrence, sea con casa o con Podestá, y Podestá siempre que no haya sonado con Di Sarli o Caló.
Claro, muy importante, porque recordemos, muy exitoso, Podestá como cantor, y bueno, también tanto con Carlos Di Sarli como con Miguel Caló grabó excelentes tangos. Inclusive algunos los grabó con las distintas orquestas. Y después pone a Armando, dice, también se puede hacer una tanda mixta con abandono, que es una hermosa versión para arrancar la tanda. Muy bien, exactamente lo que hablamos hace un rato, las versiones con Podestá mezclada con las de casa, la verdad que está, son los mismos años de la orquesta, los mismos músicos, y la verdad que suenan realmente muy bien. Así que muy buenos los apartes de Armando. Y no sé si está del Ulises del Vecchio por ahí. Digo, el profesor del Vecchio, Julián del Vecchio, pero ahí está la tandita de Julián del Vecchio. Se me están mezclando los nombres, estoy grande, che. Bueno, ahí el mayor amante, Lawrence Bermúdez, nos dice, él haría la tanda con nada más que un corazón, tangazo nonón, me están sobrando las penas, llueve otra vez y más solo que nunca. ¡Fa! Mierda. Caviar puro también, caviar puro, pero qué sé yo, hay que pecharla antes a la tanda, me parece a mí. Digamos, si metemos un Pugliese Chanel y después metemos un Lauren Bermúdez, dos orquestas de Cariana y del mismo tenor, y tango de los mismos años, de la misma época, 45-46, y lo más probable es que choquemos la Ferrari y provoquemos un vaciamiento de pista fenomenal. Pero como el caviar, es como si quisiéramos tomar cerveza con caviar. No va. La Pablito, pizza es con la cerveza y el caviar es con el vodka. Sí, Gaby, contanos por qué. escúchame, no, quizás no me entendiste. O sea, yo lo que puse, para mí, lejos, lejos la versión de recién, Lauren Podestá, pero lejos, para mí. Ah, O que te sea, gusta. sí, sí, obviamente. Ah, Obviamente, si una tanda que, bueno, por eso no sé si Maxi se ah, había dado cuenta, porque yo la pongo mucho, yo lo uso mucho a Lawrence. Lo que hay que ver, chicos, o sea, muchas cosas por ahí. Ustedes vieron que están los after. Y los after hoy en día llevan a una línea de música que por ahí uno les cuesta entender eso, que uno tiene que estar en un nivel, cuando los chicos van, ahí ni se te ocurra poner un vals, ni se te ocurra poner una milonga, van con una línea todo de caviar, ¿me explico? Entonces, es la hora de los, bueno, como se dicen los chicos, la hora de los abrazos, abrazos muy sentidos. Entonces los chicos buscan todo ese tipo de música. Yo, por ejemplo, quizás no sea el mejor, ustedes no, pero yo sí uso a José García, con los ojos grises, que si me escuchara mi amigo Mario Orlando me diría, me agarra diarrea. Bueno, o sea, lo que pasa es que los pibes por ahí, hay tangos que son muy, muy, muy sentimentales y te llevan a un abrazo muy sentido a determinadas horas de la noche, que se usan muchísimo los after, y quizás, como decías vos recién, venís de una tanda Pulice Chanel y por ahí te vas a una tanda bueno, en el after es normal, para mí, no sé qué opinarán los otros colegas, pero es normal ese tipo de cosas. Y Maxi, que está ahí presente, ya hemos vivido varios after juntos, así que no sé qué opina al respecto. bueno, la verdad muy interesante. Sí, esas tandas profundas de after, la verdad que son también caviar en cada festival, ¿no? Los after son muy de festivales, de maratones y momentos donde quedan los que más disfrutan, los más apasionados quedan ahí en pie. Así que valoran muchísimo este tipo de tandas de gran calidad. Ahí Silvia Roya pone que en la tanda de Julián del Vecchio, en vez de me están sobrando las penas, iría con la madrugada. Y después Lucas de Corrientes pregunta sobre de Villa María, no, de Villa María es Lucas. Dice que está armando una orquesta y que le gustaría saber cómo se arman las tandas. Bueno, eso la verdad es una clase por sí misma. Pero por lo general, estimado, vos poder con las tandas en hamaca, o sea, arrancando con un tema fuerte y cerrando con un tema fuerte,
y los temas de adentro que sean más o menos medios, y podés armar tandas o melódicas o tandas rítmicas. Si vos querés armar tandas mixtas, también se puede hacer y poner los temas más melódicos en el centro, ¿no? En el centro de la hamaca, por decir una forma. Pero bueno, lógicamente hay 1000 posibilidades y, ¿cómo se llama? Hay 1000 posibilidades. La verdad de todo eso es lo que pasa en la pista, ¿no? Y muchas veces cuando uno saca a bailar a una persona es porque sabe que baila bien lo rítmico. Y después te lo bajan y te cambian la tanda melódico y te come un garrón, por decir una forma. O al revés, bailas a alguien porque, no sé, te interesa la persona y quieres bailar algo melódico, qué sé yo, y te ponen de golpe, te cambian la tanda que esperaba que fuera melódica a picadito y es medio bajón. O sea, por lo general, el milonguero con oído en el primer tema decide con quién va a salir a bailar. No sale a bailar al tontón, digamos. Yo no salgo a bailar al tontón con nadie, yo escucho, si está buena la tanda salgo a bailar, si no, no salgo a bailar. Y también esa orquesta va a depender con quién, a quién voy a invitar, ¿no? Bueno, Armando de nuevo. José García y los Zorros Grises es el gran comodín y excelente llamador de pista. La verdad que concuerdo con Armando y con el Gaby La Rosa. José García y los Zorros Grises, si bien no tiene muchas grabaciones, pero tiene 5 o 6 tangos que la rompen toda y la verdad tiene mucha aceptación. Y Lucas dice, otra pregunta, cuando quieren poner tandas caviar, antes ponen una tanda más típica de la orquesta de columna, Troilo, D'Arienzo, etcétera. Bien, muy buena pregunta. Efectivamente, cuando hablamos de comida y tandas, vos tenés tandas que son caviar, tandas que son el asado, tandas que son milanesa con puré y tandas que son panchito con mayonesa. Entonces, digamos, caviar viene a ser como muy fino, ¿viste? Muy depurado y muchas veces las tenés que preceder de tandas que sean asado o tandas que sean milanesa con puré, por decir una forma. No le pongan, si vos pones 2 tandas caviar seguida, la gente se va a empachar de caviar y no te lo va a comer, por decirlo en criollo. Bueno, queridos estimados, son la medianoche, 2:04, nos quedaríamos hablando hasta las 5 de la mañana, pero la verdad es que ahora vamos a cerrar con las últimas preguntas. Habla Pablo Curunzi. Bueno, Pablo va a hacer una presentación, pero antes de la presentación de Pablo voy a aprovechar yo también para otra presentación. Así que bueno, ya estamos con los chivos. Bueno, acá esto es totalmente gratuito, pero bueno, si nos quieren apoyar, si quieren apoyar de alguna forma económicamente al Estudio Córdoba Tango y a los disertantes, habilitamos la gorra virtual, así que todos los que han recibido el enlace de Zoom también han recibido el enlace para dicho fin. Así que bueno, y, y el que le parezca, ya aprovecho además para agradecer a todos los que ya han venido apoyando esta movida y con sus aportes. Pero bueno, el que no tenga posibilidades económicas está siempre invitado a seguir participando. Seguiremos mejorando, iremos mejorando todo en general. El hecho de no hacerlo presencial, sino hacerlo por Zoom, lo hace muy complejo en lo técnico, así que ya iremos mejorando, ¿no? Y otra cosita, los quiero invitar a todos a la Milonga de Vinilos del 18 de mayo, aquí en el Estudio Córdoba Tango. Así que están todos invitadísimos para bailar. Y eh, la próxima presentación va a ser con el gran Armando Pastorino, que nos va a disertar sobre la orquesta de Edgardo Donato. ¿Eh? Así que disertará Armando Pastorino, Edgardo Donato, y yo disertaré sobre alguna otra. Ya veremos, si quieren pueden en el grupo de musicalizadores, podemos votar cuál es la próxima orquesta y así iremos llenando esa grilla que hemos publicado. Así que iremos llenando esa grilla, iremos hablando de todas las orquestas. Obviamente los 4 grandes habrá que hacerlo en 2 o 3 sesiones porque tienen una cantidad de éxitos increíble. Y bueno, así que
en 14 días, el miércoles que viene, no, el otro. Los esperamos en esta próxima emisión. Quiero agradecer también aquí al gran Maxi Albarracín, Maxi Barbacoa, que es un crack total, ¿eh? Miren que hay que animarse a esto para ahí. La verdad que el Maxi muy bien estudiado, muy completa. Un profesor el Maxi Barbacoa, crack total. También quería invitar a todos, cuando vean la próxima orquesta que vamos a tratar, tengan macheteada una tandita que les gustaría. ¿Eh? Una tandita que les gustaría. También quiero aprovechar también, antes de cerrar, quería leer la tandita del Cristian Figueroa, que le habíamos dado tarea y justo cambiamos a Lawrence cuando nos mandó la tarea. Fue medio de sopetón la tarea, por eso se llevó un tiempito acá el Cris. Y el Cris le habíamos dado la misión de una tanda con Recién, de Tanturi con Campos. Y el Cristian Figueroa desde Cosquín nos mandó Recién, Si se salva el pibe, Calla Bandoneón y El corazón me decía. Tandón total. Así que buenísimo, muchas gracias, Cristian. Pablo, Sí, Silvia. Lucas, que hace esas preguntas tan interesantes, Leguizamón, y es nuestro director de orquesta de acá, de Villa María, de la universidad, donde hay una hermosa, bellísima, ojalá se pueda seguir sosteniendo, orquesta de tango escuela y también de la municipalidad. Y me da mucha felicidad que esté involucrado para saber qué nos gusta a los milongueros, porque cada vez que han eh, empezado a tocar para la ciudad en distintos eventos, cada vez entienden más la importancia de tocar con versiones que sean milongueras, y ahora está cada vez más involucrado con respecto de qué manera, digo, como en las viejas épocas, que las orquestas realmente pensaban en lo que se bailaba y en lo que llegaban los milongueros. Así que no puedo no destacar su presencia acá, pensando y sigue pensando acerca de cómo se constituye una milonga, cómo es la música, que no cualquier músico de esta época lo tiene en cuenta. Así que es para destacar, no quería dejarlo pasar. Bueno, muchas gracias Silvia, muchas gracias Lucas por tu presencia. Y bueno, el tango es una cultura, ¿no? El tango es orquestas, el tango es cantores, el tango son las orquestas clásicas, así que Lucas, espero que tengas mucho éxito con tu orquesta y estás invitadísimo a continuar con este ciclo. Y ahora le voy a prestar Gracias, el muchísimas micrófono. gracias. Aquí, aproximate Pablo, por favor. Va a hacer un anuncio Pablo Curunzi. Sí, hola queridos amigos. Gracias Pablo por permitirme esto. Yo les traigo aquí de la revista Tango, que ya tiene unas 20 y pico ediciones, y tenemos una página central que es la guía de clases de tango y milongas. Esto lo habíamos hecho antes de la pandemia, ahora lo vamos a retomar. Pero la idea de nuestra agrupación es incorporarlos a los musicalizadores, hacer una guía de musicalizadores en los cuales el que tenga la revista en su mano puede ver quiénes son los que ponen la música y en qué lugar, y también el número de teléfono del musicalizador, porque si alguien organiza una milonga, puede contactar a algunos de ellos. Esta inscripción es libre y gratuita, ¿no? Y lo invitamos a todos los musicalizadores que a Pablo o a mí nos pasen el teléfono y el nombre completo. Y por supuesto, su lugar de origen. Muchísimas gracias y estamos con todos ustedes. Muchísimas gracias, Pablo, por tu propuesta. Ahí compartiré en el grupo de musicalizadores tu número de teléfono, así todos los musicalizadores pueden formar parte de esta iniciativa. Así que, estimados, muchísimas gracias a todos. Vamos redondeando. Son las 2:10 de la noche. Muchas gracias de corazón. Esto no sería posible si ustedes no nos acompañan. Un abrazo muy grande. Recuerden, en 14 días con Armando Pastorino y mi persona estaremos disertando sobre distintas otras orquestas para seguir aprendiendo todos juntos. Y están todos invitados a tener ya algunas tanditas macheteadas, así las compartimos, ¿eh? Así que un abrazo grande a todos. Muchas gracias, Maxi, una vez más. Y nos vemos en la próxima. Abrazo. Abrazo, gracias. Chao, chao.